Bueno, Florencio Randazzo hoy en Martínez, en San Isidro, acompañado de candidata a diputada, candidato a concejal y reunido con padres organizados. ¿Qué es lo que estuvieron hablando en la jornada de hoy, en la previa? Y un tema sumamente importante que me había comentado Martín y queríamos estar con Valeria. Valeria integra la lista, es una docente que ha hecho toda la carrera docente. Nosotros creemos que es un tema prioritario en la agenda en la Argentina, el tema educación. Así que estos padres autoconvocados, digamos, lo que plantean es declarar servicio esencial la educación. Esto implica, digamos, la necesidad de que se cumplan los 180 días de jornada escolar. Y es un tema que, por supuesto, hay posiciones diferentes. Nosotros estamos de acuerdo con eso. Creemos que igualmente es importante, digamos, generar un marco, digamos, de seguridad para que el docente pueda cumplir con los 180 días, incluso con los 200 días, teniendo una buena infraestructura, teniendo capacitación en servicio y teniendo un salario como le corresponde. Pero nos parece muy importante el tema de la esencialidad educativa, como así también la discusión de los contenidos en materia de educación. Creemos que la educación ha perdido interés en los pibes, y en ese sentido creemos que es importante, digamos, ir a una discusión sobre la currícula, sobre los criterios de enseñanza, sobre qué tipo de enseñanza damos, qué contenido, y una mirada vinculada al sistema productivo, que nos parece muy importante. Por eso nosotros también estamos planteando, digamos, como propuestas en materia de educación, por un lado, brindarle conectividad, que la conectividad, digamos, sea una responsabilidad de Estado obligatoria a todos los establecimientos escolares en la provincia, en la cual hay el 60% que no lo tiene. Segundo, un sistema de becas para ir a buscar a aquellos que abandonaron la educación y la regularidad educativa en plena pandemia, que respondieron básicamente a tres razones: a la pérdida de regularidad, la segunda son padres o madres adolescentes, y la tercera tuvieron que salir a trabajar. Entonces nos parece que ahí el Estado debe ir a buscarlos, becarlos, porque me parece que vamos a ganar, digamos, en ciudadanos que seguramente tendrán otro futuro. En un tiempo electoral, este tema y qué otros temas se van a estar midiendo el 14 de noviembre, si considera que el tema educación también está en el voto del ciudadano y de la ciudadana, y bueno, ¿cómo espera, no, el resultado que nuevamente por las PASO vimos que sigue una grieta presente en el voto argentino? Lamentablemente la polarización evita la discusión de este tipo de cuestiones. Fíjese usted que discuten pocas propuestas. En realidad, básicamente se remiten al pasado, a ver quién tuvo la culpa, quién no, quién tuvo más o menos culpa. Y la verdad que la Argentina tiene que empezar a discutir el presente y el futuro, que es lo que estamos haciendo nosotros. Los temas que aparecen como común denominador en nuestra agenda, que tienen una vinculación directa con la demanda de lo que hoy reclama la sociedad, la inflación. La Argentina no va a poder crecer con estos niveles de inflación. Nosotros planteamos una ley de estabilidad económica, claramente, como va llevado adelante los países que han resuelto este flagelo. Países con inflación superior al 20% no crecen. La Argentina hace 10 años que no crece. Generación de trabajo. Nosotros creemos que no hay mayor desafío para los gobiernos que la generación de trabajo. Creemos que debería ser el indicador en los próximos años de los éxitos de los gobiernos. Ahí planteamos varias cuestiones. Una vinculada a la creación, a incentivo a la creación de nuevas pymes en materia impositiva y garantizando financiamiento, cosa que la Argentina cada vez tiene menos financiamiento, a propósito no solamente de la política inflacionaria, sino a propósito del grado de endeudamiento del Estado Nacional, que absorbe casi el 90% de los depósitos del sistema. Planteamos una ley de incentivo a la creación de nuevos empleos, con cero impuestos, sobre todo si son menores de 30 años los que emplean. Una ley de capacitación masiva de oficios, en oficios tradicionales, matricero, carpintero, electricista, pero también en los oficios del siglo XXI, por ejemplo, los programadores. Acá cerca de acá hay empresas tecnológicas, por ejemplo, como Digital House, donde en realidad nos comentaba el CEO que en los próximos años en el mundo va a necesitar 125 millones de programadores. La Argentina puede aportar 3 millones de programadores. Ahora, un programador se forma en 4 meses. Inclusive estas empresas que capacitan a los programadores le cobran cuando en realidad recién consigue trabajo, que en realidad consigue muy rápidamente trabajo, y cobran entre 500 y 700 dólares. Bueno, la Argentina se tiene que preparar para esos desafíos, que están, digamos, a la vuelta acá, están entre nosotros. Estamos planteando otro de los grandes temas que aparece, es la inseguridad. Es un tema que
que nos han hecho creer que es un flagelo natural de la naturaleza, y nosotros creemos que se puede hacer mucho, que por supuesto la resolución del problema es a largo plazo, reconstruyendo el tejido social, digamos, porque la Argentina tiene sectores que no son pobres, sino son marginales. La marginalidad trae violencia, trae inseguridad, que está vinculado al proceso de desculturización, está vinculado a la pérdida de la rutina de un trabajo, al consumo de estupefacientes. Bueno, nosotros ¿qué queremos? Que ahí tenemos que capacitar mejor a la policía, darle instrumentos tecnológicos básicos. Miren, una comisaría podría tener un identificador facial de quién es el que delinque, y eso machee contra una base de datos sabiendo qué antecedentes tiene. Esto que yo le cuento parece una cosa muy lejana. Lo hicimos nosotros esto. En los 3.500 delegaciones los registran las personas. Lo hacemos cuando emitimos un pasaporte. Porque no hay posibilidad de darle un pasaporte en 30 minutos a un ciudadano, por ejemplo, en los aeropuertos, si en realidad uno no valida qué antecedentes tiene, si tiene antecedentes penales, si tiene pedidos de Interpol. ¿Para qué? Para que en realidad no pase lo que pasó hace poquito. Sí, perdón porque usted me quiere cortar. Es que quería preguntarle si el ciudadano y las ciudadanas cuando entran al cuarto oscuro piensan en todas estas cosas. Bueno, ya no es nuestra responsabilidad, pero me parece que ahí tenemos un desafío, por ejemplo, hay dos leyes que nosotros creemos que hay que modificar, la ley de excarcelaciones. Quien comete un delito violento no tiene ninguna posibilidad de ser excarcelado, porque si no, ¿cuándo es excarcelado? Cuando termina matando. Entonces el ciudadano se siente indefenso, siente que entró varias veces a la policía, denunciado, por ejemplo, por robo con arma, y lo sacaron. Entonces, ¿cómo así también la ley de reincidencia? La Argentina considera reincidente si cumplió, aunque sea un solo día de condena. ¿Cómo funciona la Argentina? Comete un delito grave, pero consigue un abogado que logra la excarcelación. El proceso tiene una vía recursiva tan larga que muchas veces cuando recibe la condena ya pasó el plazo de cumplimiento de la condena. Entonces es liberado, queda libre. Y no se considera reincidente porque no estuvo ni un día preso. Entonces debe considerarse reincidente cuando fue condenado haya estado en un día preso. Entonces, tema inseguridad, tema trabajo, le decía, tema económico. Creo que el otro gran tema es la salud también, que ha quedado al descubierto con la pandemia, que no ha sido prioridad durante muchos años en la Argentina, el tema de la salud. Se ha ido abandonando, se ponen en discusiones que no tienen demasiado sentido. Creo que hay que jerarquizar el sistema de la salud, que está vinculado al salario del sector, que es el más bajo de Latinoamérica, pero también está centrado en la capacitación, en la incorporación de tecnología. Nosotros hablamos de la historia clínica digital, que era una cosa que nosotros teníamos previsto cuando hicimos el documento, que era poner un chip al documento y que esté incorporada en el documento. Entonces eso nos permite saber cuando viene un paciente, no importa de dónde venga, en qué sector se atienda, cuál es su historia. Son cosas que se pueden hacer y que es necesario establecer el debate, para que la Argentina pueda encontrar soluciones a los problemas que realmente preocupan. ¿No será que el electorado lo ve más como funcionario que como candidato? Puede ser. Yo soy más una persona ejecutiva, pero de cualquier manera nos parece que es importante que tengamos una fuerza política que no vea todo ni blanco ni negro, que entienda que hay matices y que esos matices puedan expresarse en el Parlamento Nacional. Es decir, una discusión sobre una ley de estabilidad económica, una discusión una ley de promoción de exportaciones. La Argentina tiene que incentivar las exportaciones. Mire qué sencillo que es esto, es sentido común. A todos los sectores que exportaron materia prima en los últimos 2 años, cuando exportan por encima del promedio, si es materia prima le cobro la mitad de las retenciones. Ahora, si exporta materia prima con valor agregado de origen industrial o origen agropecuario, por encima de lo que exportaron los 2 últimos años, no importa cuál sea el sector, 0 retenciones. Fíjense que es sencillo, no renuncio a recursos fiscales y tengo una política, de promoción de exportaciones, porque la Argentina necesita dólares y necesita generar trabajo. Ahora, esto tiene que tener un acuerdo que por lo menos perdure una década, porque si no, ¿qué es lo que pasa? La Argentina todos los días te cambia la regla de juego. Producto de que tiene las mismas instituciones que tienen los países de Occidente, pero se violentan permanentemente. Acá concentra el Ejecutivo, la facultad del Legislativo a través del DNU, no este gobierno, los últimos 37 años. La justicia está limitada y los organismos de control no funcionan. Entonces es muy difícil que alguien venga a invertir acá. Randazzo, teniendo en cuenta que está todo polarizado y la polarización es muy antagónica, no se ponen de acuerdo absolutamente en nada, básicamente, y se espera obviamente si se reiteran el resultado de las PASO, se espera un Congreso muy polarizado también y muy complejo también para el gobierno, con poco diálogo. ¿Cómo, de alguna forma, su fuerza, cómo puede llegar a interceder dentro del Congreso para que salgan algunas leyes, por lo menos, ¿no? que salgan con mayor diálogo? Pues la verdad que si tenemos que depender de las otras 2 fuerzas políticas va a estar muy complicado. No hay duda que la polarización aleja las posibilidades
que soluciona los problemas que preocupan a los argentinos. Pero es una trampa, que hay que trabajar para que la gente se anime a salir de esta trampa. Hay que ir por otro lado, hay que ir por otro camino. Por eso es muy importante que de acá al 14, primero podamos discutir los temas que son de interés de la sociedad. Y después digamos que convoquemos a aquellos que no fueron a votar a que vayan a votar, a que participen. Entendemos su desencanto, su desilusión, porque la política, digamos, se ha alejado de los problemas que tiene el ciudadano común. Yo digo que los gobiernos están para resolver este problema. Sin embargo, en los últimos años los gobiernos te han agudizado los problemas. Todos los días te levantás con un problema más. No sabes si vas a tener trabajo, no sabes cuánto ganan las cosas, no sabes si los pibes van a ir a la escuela, no sabes si va a funcionar el transporte público, no sabes si va a encontrar un piquete. Estamos en un país de la anomia. Hay que salir de ese país, hay que animarse a entender que hay una posibilidad de construir un país diferente. Y eso se empieza a construir el 14. El 14 de noviembre se empieza a construir eso. Yo no estoy, digamos, por lo menos me sorprendió a mí el resultado, a propósito que yo estaba convencido de que era muy difícil que la sociedad salga, digamos, a darle un voto favorable a un gobierno que en realidad cometió todos los errores habido y por haber en un año y medio. Fundamentalmente, digamos, faltó el valor de la palabra, que es lo más importante que tiene que tener un presidente, que es la credibilidad. Después podemos analizar todo el resto de las cosas. Ahora, era impensado creer que lo iban a plebiscitar, pero también era impensado que lo iban a castigar votando a quienes fracasaron hace un año y medio, en la cual la grieta impide la posibilidad de encontrar solución a los problemas, porque es blanco o negro, ni siquiera hay apertura para poder discutir estos temas. Entendiendo, nosotros no somos dueños de la verdad, está claro, nosotros tenemos, digamos, que por lo menos proyectos que creemos que hay que ponerlos en discusión. Y en ese sentido, ¿cómo crees que va a ser el Congreso, ponerle si se llegan a dar los mismos resultados y la oposición toma la presidencia de la Cámara de Diputados? ¿Te parece que eso está bien, es legal obviamente, pero parece que puede ser correr riesgo la institucionalidad, la gobernabilidad? Esas son todas especulaciones. Esperemos que la gente vote el próximo 14 de noviembre. Esperemos que haya... ¿Lo haría tu partido básicamente? Digo, si serías de Juntos, ¿vos te parece que está bien tomar la presidencia o no te parece? Esa discusión es una discusión de la política, está alejada de la gente. Yo quiero discutir las cosas. Pero te ponen las leyes, o sea, básicamente. Yo quiero discutir las cosas que le preocupan a la gente. Quiero un parlamento que discuta una ley que genere trabajo, que es el gran desafío de este siglo. Quiero un parlamento que discuta cómo mejoramos la seguridad, cómo le damos mayor calidad educativa a los pibes. Las discusiones de la política yo no me interesan, sinceramente. Bueno, Martín, nuevamente Florencio Randazzo respaldando tu candidatura aquí en San Isidro y bueno, ¿qué responsabilidad tenés al respecto? Bueno, primero estamos muy contentos porque siempre esta posibilidad de tenerlo a un candidato nacional, bueno, primero nos da visibilidad, ¿no? Pero después la verdad que un candidato como Florencio que viene con propuestas claras, con un montón de proyectos, es creo que el único candidato que tiene tantos proyectos y que cada vez que le ponen una cámara adelante no se pone a discutir de política como hizo recién, sino se pone a decir cuáles son los proyectos para construir esa Argentina que soñamos todos, que es una Argentina con educación de calidad, con salud de calidad, con trabajo, con seguridad y que le pueda dar a las familias la posibilidad de tener el acceso a una vivienda. Son 5 cosas los problemas de la gente, ¿no? Digo, los políticos si nos pusiéramos, los dirigentes si se pusieran a solucionar esas 5 cosas, lo demás es chapa. Por eso creo que es importante que Florencio, Carolina, Valeria, que son candidatos que tienen propuestas claras, lleguen al Congreso. Y por eso hoy en día la gente nos está acompañando. Tal vez nos falta un poco más de tiempo. Hoy vemos que nos acompañan mucho más que en las PASO. Así que seguramente el resultado del 14 de noviembre va a ser mejor. Martín, y acá en San Isidro, ¿cuál sería básicamente las propuestas que pueden llevar a mejorar vivir, ¿no? Acá en San Isidro? Nosotros tenemos propuestas claras. Primero, escuchar a la gente. Un político no tiene por qué saber de todo, pero tiene que saber escuchar. Eso es fundamental. Entonces nosotros queremos institucionalizar las mesas de articulación público-privada para que esté el sector público, el privado y las instituciones trabajando para el San Isidro a mediano y a largo plazo. Después distritos de generación especial para atraer inversiones y que generemos restaurantes, hoteles, empresas de tipo B que generen empleo. Y después, bueno, temas de seguridad, foros de seguridad, planificación de San Isidro, mejorar el espacio público de calidad en la costanera. Bueno, tenemos un montón de proyectos, pero me gustaría que sigamos hablando de Florencio y las propuestas nacionales en 3 minutos porque tenemos que empezar con la charla. Bueno, aprovecho que está Valeria con el cupo femenino. Si el tema, bueno, pero el tema género se ha subestimado un poco después de la pandemia.
cuestiones de educación, ese tema, ¿cómo lo trabajan dentro de la lista 508? A ver, nosotros claramente yo vengo del campo educativo, como hoy estuvimos trabajando con padres organizados, la verdad que también en temas género, obviamente se trabaja en el campo educativo, y desde ese lugar y con todo lo que, bueno, ya se mencionó Florencio, que tiene que ver con lo que nosotros aspiramos a trabajar desde el Congreso de la Nación, que tiene que ver con debatir y poner en debate la esencialidad de educación, la conectividad, la formación de los docentes, que es también claramente algo que nos preocupa, donde obviamente ahí también se trabaja el tema de género, todo lo que es la ley de educación sexual integral, cómo se lleva a las escuelas, la verdad que todo, y es lo que venimos, o sea, la educación trasciende en realidad otro montón de campos que hacen al campo productivo, al económico, al del trabajo, al de seguridad. Hoy justamente con padres, con las familias que vinieron acá, hablan y decían, yo prefiero que haya menos cámaras de seguridad, pero queremos que haya mayor inversión en educación. Entonces, cuando nosotros hablamos de inversión en educación, hablamos de estas cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con todo lo que hace a mejorar la calidad para nuestros chicos, nuestros estudiantes, y acompañar ese proceso de aprendizaje, ¿no?, y de enseñanza que tiene que ver con los docentes y los estudiantes. Porque recién estábamos ahí y la verdad que fue muy gráfico, que bueno, no pudimos comentarlo, lo termino rápido, pero digo, estábamos en un ambiente híbrido. A ver, hablo de lo híbrido porque en lo educativo en realidad decían vamos hacia un ambiente o aulas híbridas. La verdad que la reunión de recién fue con gente de manera presencial, había personas y había gente en un Zoom participando de esto. La verdad que más allá de eso, y que obviamente en algunos niveles educativos uno puede trabajar y hablar desde el aula híbrida, hay niveles educativos que son la educación básica, que es primaria, nivel inicial, primaria y secundaria, donde realmente el contacto directo, y esto que decía Florencio al principio de los 180 jornadas, se necesita la presencialidad. Nosotros necesitamos garantizar el contacto, el aprendizaje, y hablo de una formación integral del estudiante y de los chicos, que son el futuro obviamente de nuestro país. Se necesita el contacto directo y presencial entre docentes y estudiantes, y de esa manera, con todo lo que ya se mencionó, con la calidad educativa, con buenos salarios, con buena infraestructura, con conectividad, con buenos recursos y buena formación, vamos a tener una buena calidad educativa. Florencia, le puedo preguntar sobre, ahora se está hablando del Fondo Monetario y el acuerdo, bueno, un poco la postura, ¿no?, de cómo se sale de este embrollo. ¿Cómo pagar? Primero creo que hay posicionamientos que por ahí pueden entenderse producto del tiempo electoral que se está viviendo, ¿no?, donde de un lado y de otro, muchas veces con poca responsabilidad sobre lo que hay que hacer. La Argentina tiene que llegar a un acuerdo en un plazo lo más largo posible, sin que eso signifique sacrificar la posibilidad de que la Argentina pueda crecer, porque la única forma que tiene la Argentina de honrar sus deudas es crecer. Entonces, el llegar a un acuerdo, digamos, de estas características implicaría, digamos, por otra parte, encontrar recursos o buscar recursos para el financiamiento de la actividad productiva en la Argentina, cosa que tiene vedada la Argentina hoy. La Argentina está pagando una tasa de 16-17% en dólares, cuando los países de la región pagan 2,5-3% en dólares. Así que de esto se sale con responsabilidad, entendiendo que la inflación es multicausal, que no responde solamente a una causa, ni a la emisión, ni al déficit, no solo a eso, pero sí que eso es importante, digamos, como es importante también la generación de trabajo formal, porque ahí tenemos un déficit importante, no solamente sobre el sector pasivo, sino sobre el déficit que eso produce en el grado de déficit que tiene la Argentina. Así que me parece que lo ideal sería lograr el mejor acuerdo posible, al mayor tiempo posible, pero lo antes posible. Vamos, la última, porque tenemos. La última puede ser. Dale, sí. Acá de Radio Symphony, Sergio Guillaume, 91.3 de San Isidro. Muchas gracias por permitirnos acá, medio local justamente. La pregunta es esta: ¿por qué es tan difícil que los políticos argentinos logren políticas de Estado? Ponerse de acuerdo para tener políticas de Estado en conjunto. ¿Por qué es tan difícil eso? Creo que falta madurez política. Primero, lo primero que tendríamos que ver es si estamos de acuerdo o no.
digamos, sobre algunas cuestiones. Cosa que, una cosa, digamos, yo sé decir, no existe el amor sino las pruebas de amor. Entonces, primero estamos de acuerdo, por ejemplo, qué tipo de Estado queremos. Y yo ahí encuentro diferencias. Yo digo, el macrismo plantea un Estado ausente. Yo no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo. La idea de que el mercado va a ordenar, digamos, la economía es un error, porque no hay un mercado perfecto. Entonces se acentúan las desigualdades frente a eso, y lo hemos visto. Ni el Estado del kirchnerismo, digamos, que se mide por el volumen de lo que gasta, por la cantidad de regulación. Nosotros decimos que el Estado debe tener prioridades. Las prioridades son los servicios públicos de calidad, educación, seguridad, salud y justicia, y un plan de promoción del desarrollo económico con obras de infraestructura. Ese debe ser el Estado que nosotros nos imaginamos. Entonces digo, desde ahí en adelante es prioridad la generación de trabajo. Si es prioridad la generación de trabajo, tenemos que sacarle presión al sector productivo. Totalmente. Y no tenemos que grabar y con impuestos al trabajo. Porque si grabamos con impuestos al trabajo, muy probablemente, digamos, haya pocos que en realidad estén incentivados a darle formalidad al trabajo, como pasa en Argentina. Si queremos que una Argentina crezca, en realidad los componentes de la producción son básicamente el ahorro. La Argentina no tiene ninguna posibilidad de que hoy haya ahorro. La tasa de plazo fijo regulada por el Central son 34 puntos. A lo sumo 37 con una inflación de 52,5. Y a su vez grabamos el ahorro, ¿sí? Entonces, si no hay ahorro, no hay inversión, no hay trabajo. Entonces, me parece que deberíamos ponernos de acuerdo en qué tipo de país queremos. Pero por supuesto que hay falta de madurez, porque inclusive ni siquiera está en el debate este tipo de cosas. Sí. Fíjense que la grieta discute el pasado permanentemente. Es pelea y no es progreso. Exactamente. El único que puede